Después de los últimos resultados de las legislativas de Venezuela, con una participación del 30%, todos los países internacionales y prácticamente casi todos los organismos de los gobiernos internacionales han declarado que el Estado venezolano, el gobierno venezolano, ha quedado completamente deslegitimado, carente de toda legitimidad, apoyado por lo tanto únicamente en la ley y en el monopolio legal de la violencia, en la fuerza coercitiva, que solamente puede instituir, por lo tanto, una dictadura o una autocracia. En este caso, el gobierno de Venezuela ha tardado en buscar apoyos y personas que hagan una lavada de cara a lo que es ya una situación crítica de falta de legitimidad del Estado venezolano y de su presidente Nicolás Maduro. ¿Y dónde lo ha encontrado? Pues como siempre en un gran expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha desplazado a Venezuela y ayer se despachó a gusto en la televisión pública venezolana diciendo lo siguiente. No desentenderse es tener una mirada equilibrada, objetiva, no solo de parte cuando se es la comunidad internacional. Es decir, todos los organismos internacionales que han tachado de ilegítimo el régimen de Maduro son unos desequilibrados y parciales y tendenciosos porque no son objetivos en sus declaraciones. Y convocar al diálogo. No desentenderse de Venezuela es excluir el extremismo, excluir el fanatismo. También son unos fanáticos y unos extremistas. Desprecio y el odio. Desprecian y odian a Venezuela. No desentenderse es convocar siempre al encuentro, al diálogo, a la tolerancia, al respeto. Y no desentenderse de Venezuela es respetar a Venezuela. No apoyar un régimen porque carece de legitimidad y porque su arquitectura institucional es totalitaria no tiene nada que ver con la nación. Tiene que ver con el Estado y con el poder político. Este discurso es propio de un dictador y de un totalitario, porque aúna la legitimidad de un Estado con el respeto a la población. Si el Estado lo somete, lo oprime y le niega los derechos más fundamentales, ese Estado no tiene nada que ver con la población. Y respetar a la población de Venezuela es exactamente denunciar las trapillerías y el régimen totalitario que la oprime, señor Zapatero. Pero claro, si a uno le paga ese mismo Estado, pues evidentemente hace malabares con el lenguaje con tal de aunar lo que es sustantivamente respetable, que es la población venezolana, con el Estado y con el poder político. A los venezolanos. Fijaos cómo alguien cuando miente descaradamente, como los niños que todavía no saben muy bien cómo relacionarse, pierden hasta el control de sus facciones. Y esta sonrisa forzada, de repente impostada, como con dos clavos, que ni viene a cuento. Demasiadas veces se habla mucho de Venezuela sin conocer Venezuela. Ahí está. Demasiadas veces se juzga este sistema electoral sin conocer este sistema electoral. Y espero que el día de hoy, después de la derrota clamorosa del presidente Trump y con él de toda la estrategia que había hacia Venezuela, sea el inicio de un nuevo camino. Es decir, el desprecio internacional que dice Zapatero tiene que ver con Trump, única y exclusivamente. El hecho de que Chávez llamara en su momento diablo a George Bush, o se llevara a mano incluso con Obama, que es para esta gente la Dalí de la tolerancia, el respeto y el diálogo. Es que recuerdo, huele a azufre todavía, cuando dijo Chávez eso en la ONU, refiriéndose al presidente de Estados Unidos, George Bush. ¿Qué tiene que ver Trump con que internacionalmente se entienda, como no puede ser de otra manera, que es un régimen dictatorial? Y yo no he estado nunca en Venezuela, señor Zapatero, pero conozco la Constitución de Venezuela. He leído muchas constituciones y sin estar en un país puedo saber el grado de libertad del pueblo que gobierna el Estado y instituye esa Constitución. Y ese nuevo camino, como todos los caminos sólidos, de bien para el futuro de los venezolanos. Fijaos cómo mira de reojillo para ver si la chorrada que estoy diciendo tiene sentido y la gente más o menos cómo reacciona. Y de las venezolanas, de todos, se tiene que escribir tachando odio, tachando la palabra odio, desprecio y respetando a las personas, a los venezolanos y venezolanas que han decidido participar. Yo respeto a quien no ha decidido participar. No entiendo a quienes juzgan el sistema. Hombre, solo faltaría eso. Solo faltaría que no respetara a las personas que han decidido por dignidad, los venezolanos que han decidido dignamente no concurrir a las urnas porque no quieren participar de la farsa de un dictador. Solo faltaría eso. Sin conocerlo o sin estar aquí. Sin estar ahí, sin conocerlo. Y no le dan validez. No lo entiendo. No lo entiendo. Ahora se lo explico. He sido presidente del gobierno de un país y conozco los sistemas electorales.
por lo menos hay que contrastarlos, conocerlos, evaluarlos. Pero respeto a todo el mundo. Lo que me preocupa es el futuro, es mañana. Y mañana debe haber una reflexión a fondo de aquellos que de una u otra manera han seguido la política del presidente Trump. Mire, señor Zapatero, yo no he estado nunca en Venezuela. Quizá porque el gobierno de Venezuela nunca me ha invitado, dado que no tengo nada que ofrecerles, más allá que críticas y lo que usted llama desprecio, fanatismo o odio, porque es un Estado que oprime a un pueblo hermano como es el pueblo de Venezuela. Sin embargo, estoy dispuesto a jugarme con usted todo mi patrimonio, desde ahora hasta dentro de 5 años, que no es mucho, pero bueno, no es mucho comparado con lo que le ofrecerán en Venezuela, a demostrarle a usted dialécticamente, en un debate si quiere, un enfrentamiento, por qué Venezuela es una dictadura. Y no hace falta estar allí para saberlo, solamente hace falta saber leer y entender el español. Primer apunte, cuando veáis una constitución que tiene tantos artículos como la Constitución de Venezuela, que tiene casi 400 artículos, ya que se empiecen a saltar todas las alarmas. Tened en cuenta que una constitución, como he explicado en este canal, es un texto muy sencillo, jurídico, que tiene la función de separar los poderes del Estado. Yo, como digo, señor Zapatero, nunca he estado en Venezuela, pero sin embargo eso no me impide conocer el sistema de Venezuela a través de su texto constitucional. La primera advertencia que le hago a los espectadores es que cuando vean un texto constitucional con tantos artículos, les salten las alarmas, porque un texto que sencillamente tiene que separar los poderes del Estado, cuando tiene tanto articulado, lo que busca con ello es enturbiar, ensombrecer, confundir al lector para que no encuentre aquello de que de manera muy sencilla debe instituir, con palabras bonitas, etcétera, etcétera. Además, debo decir que la Constitución de Venezuela, la bolivariana de Chávez del 99, tiene muchos aspectos copiados de la Constitución del 78, pero copiados, incluso formal y estructuralmente. Por eso ahora hay muchos que se les identifica con Venezuela que dicen hacer cumplir la Constitución del 78 en España, porque permite la misma estructura de poder que hay en Venezuela. Aquí hay un paso más, vamos a ver ahora cuál es. Artículo 2. Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho. Esto está copiado de la Constitución española. Y de justicia, que proponga como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social. Cuántas cosas, qué bonito suena. Y en general la premanencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Este artículo está copiado del preámbulo de la Constitución española. Es exactamente igual. Que suena muy bonito y dices, ¿qué constitución tenemos? Ahora sí vivimos en democracia. Como digo, vamos a ir a lo sustantivo, a lo sustancial. Cuando uno está acostumbrado a leer textos jurídicos constitucionales, se tiene que ir... Bueno, aquí vemos muchas... La división política, territorial del Estado, los derechos, que como digo, siempre tienen que estar fuera de una constitución, en una declaración de derechos. En el artículo 63 ya vemos un ápice de lo que vamos a ver luego, que nos advierte de que aquí los ciudadanos poco pueden hacer a la hora de elegir candidatos y representantes que hagan las leyes, que al final es lo que tiene que establecer una constitución, que los ciudadanos hagan sus propias leyes y el Ejecutivo no las haga, solamente las aplique. Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. Qué bien suena esto. La ley garantizará el principio de personalización del sufragio y la representación proporcional, como en España. Aquí ya tenemos un primer atisbo de que cuando la representación es proporcional y no es uninominal, no se designan personas, alguien designa a esas personas por ti. Primer atisbo de que la democracia, cero. En el artículo 82, además, creo recordar por aquí, hay algo muy gracioso. Toda persona tiene derecho a la vivienda, a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica y con servicios básicos esenciales. Es decir, en la Constitución, un texto constitucional, dice Tocqueville que el peor vicio que puede tener es que propone aspectos imposibles. Pues ¿cómo puede un texto garantizar que todos los ciudadanos de un país tengan una derecha no solamente digna, como dice, es que esto está copiado de la Constitución española, pero además se le da una vuelta de tuerca? Segura, cómoda e higiénica. La Constitución dice que todas las viviendas de los ciudadanos serán higiénicas, estén limpias, sean seguras y cómodas. ¿Veis por qué los vicios de una Constitución es propugnar aspectos materiales, democracia material, que no se va a cumplir jamás, porque es incumplible y no depende de que esté escrito en un texto? Pero eso justifica acciones que vayan en contra de lo que sí que debe establecer una Constitución, que es la democracia formal, la forma de Estado que democráticamente separe los poderes del Estado para evitar abusos del poder. Aquí está, del poder público. Bueno, el poder público, 136, artículo 136, se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. Yo conozco los poderes, que es lo que uno puede hacer,
Y lo que uno puede hacer es promulgar leyes, hacerlas cumplir coercitivamente o interpretarlas y juzgarlas. Nada más. Todo esto de poder municipal, poder estatal, poder nacional serán funciones o atribuciones de competencias, pero no son poderes. Es decir, es que la tergiversación del lenguaje lo que encierra es una perversión en las ideas para enmascarar y ocultar algo, que es a lo que vamos ahora. Aquí está. Fijaos que hemos llegado al artículo 186, o sea, 186 artículos previos hasta que la Constitución aborda el primer aspecto fundamental que debe de determinar una Constitución, que es cómo se van a hacer las leyes y quién las va a hacer. Hasta el artículo 186 no se dice nada de esto, ¿eh? La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal directa, personalizada y secreta, con representación proporcional. Como he dicho antes, el atisbo de que esos diputados no son elegidos, el atisbo no, la evidencia de que esos diputados no son elegidos por el pueblo lo pone claramente aquí cuando establece, como en España, una representación proporcional. ¿Por qué? Porque cuando se elige proporcionalmente a la Cámara, a la Asamblea Nacional, en este caso la Cámara de Representantes, para que hagan leyes, esa proporción no es en función de los intereses nacionales, es en función de la ideología, de una idea, son representaciones morales. Y eso implica que el jefe de un partido que se escribe a sí mismo una ideología es el que pone a los diputados. Los diputados no los elige el pueblo para que hagan las leyes, los lo pone el jefe de un partido. La representación proporcional impide la representación originaria para que se hagan leyes, la representación política, que es que los ciudadanos eligen a personas para que hagan leyes. Para eso es la representación política. Aquí está completamente suprimida por la representación proporcional, que también es la que hay en España. Respecto a las competencias de la Asamblea Nacional, aquí es donde encontramos el primer aspecto fundamental que tiene que definir si un Estado es o no democrático. Ya hemos visto que los diputados no son elegidos por el pueblo, pero estos diputados son los que tienen los encargados de tener la iniciativa legislativa. El pueblo es el que le tiene que transmitir qué leyes, qué reglas de convivencia quiere, y los diputados tienen la obligación de tener la iniciativa legislativa para llevarlas a cabo en la Asamblea Nacional, debatirlas y aprobar las leyes. Esa es la función completamente formal que tiene que tener en una democracia una Asamblea Legislativa. En este caso, la competencia de la Asamblea Nacional es legislar, como dice, en las materias de la competencia nacional, cuáles son, y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional. Proponer enmiendas y reformas a la Constitución. Proponer. Ejercer funciones de control. Organizar y promover. Pues, discutir. Promover. Ejercer funciones de control. Discutir. Autorizar. Aprobar. Autorizar al Ejecutivo. Autorizar. Es decir, no tiene un poder autónomo. Tiene una autorización. Tiene como una labor de velar a un tercero que es el que tiene realmente el que parte el bacalao. Más aún, si le añadimos a esto que estos diputados han sido puestos en la Cámara Legislativa por la persona que va a ostentar el poder ejecutivo, evidentemente las autorizaciones, los controles están viciados. Porque aquel que tiene que autorizar y controlar a un tercero es el empleado de ese tercero. ¿Qué control va a ejercer? Ninguno, cero. Pero más adelante encontramos directamente, dentro del apartado de la Asamblea Nacional, quién tiene la iniciativa legislativa. Fuera de la aprobar, de la tutela y de todo lo que hemos visto, vamos a ver que es en el artículo 204, donde se dice que cómo se hacen las leyes. Hasta el artículo 204, que es donde debería casi empezar una Constitución, no se establece quién hace las leyes. ¿Quién tiene la prerrogativa para decir? Si es que la Constitución tiene esa fundamentación. La Constitución se inventa, el texto constitucional se inventa para que el pueblo tenga una ley suprema que le instituye la potestad de decir, oiga, nosotros queremos que el Ejecutivo aplique estas leyes porque es lo que necesitamos. Esta es la función de la Constitución. Y en la Constitución de Venezuela no aparece hasta el artículo 204. Y dice, nada más y nada menos que la iniciativa de las leyes, es decir, aquel que tiene la iniciativa para promover leyes, para dictar las reglas de convivencia de toda la ciudadanía, ¿a quién le corresponde? Debería ser, como he dicho, a la Asamblea Nacional. Aquellos que tienen la facultad de promover leyes porque son elegidos por los ciudadanos y las leyes se aplican a los ciudadanos. Pues vemos nada más y nada menos que la iniciativa de las leyes le corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, no al Legislativo. Lo dice la Constitución de Venezuela. Señor Zapatero, tome nota, o sus asesores, que serán muchos. Al Poder Ejecutivo Nacional, a la comisión delegada o a las comisiones permanentes. Es decir, pero el primero que tiene la facultad para poder hacer leyes es el Ejecutivo. Vamos a ver ahora qué funciones, que serían simplemente ejecutar las leyes, serían las que instituiría el presidente. Y lo encontramos a partir del artículo
236. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley. Dirigir la acción de gobierno. Hasta ahí todo bien. Administrar la hacienda pública nacional. La hacienda pública nacional, el dinero de los ciudadanos, no es una competencia en exclusiva que debiera competir al Ejecutivo, sino, en este caso, al Legislativo. Dirigir a la Asamblea Nacional personalmente y por intermediario del vicepresidente ejecutivo. Es decir, aquí encontramos que aquel que tiene la potestad y la prerrogativa en exclusiva para hacer las leyes, que es la Asamblea Legislativa, que es elegida proporcionalmente por los jefes de los partidos, será dirigida por el Ejecutivo para imponer miedo a los legisladores. No se les vaya a ocurrir ir en contra de lo que yo como Ejecutivo les estoy diciendo que tienen que hacer, las leyes que tienen que hacer. Y ya lo que perfecciona de todas una auténtica dictadura es el poder del Ejecutivo que está sobre el Legislativo. Ya no solamente lo designa, ya no solamente lo dirige, sino que además, como establecen las funciones del presidente en el artículo 21, el presidente tiene la facultad de disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución. El presidente de Venezuela tiene la facultad de nombrar a los diputados, de dirigir su acción, de tener la iniciativa legislativa y a voluntad de disolver a la Asamblea Nacional. Algo que la Asamblea Nacional no puede hacer con el presidente. En esta completa y absoluta desescala, desproporción, asimetría de poder, donde el Ejecutivo no solamente dirige, no solamente designa al Legislativo y no solamente hace las leyes, esto es de todas una dictadura. Sobre el papel, por muchos colorines que se le quiera poner, por mucho que sea una república democrática, social y todos los apelativos socialdemócratas que les quiera poner de democracia social, de tendencia a la igualdad social, esto es una completa y absoluta dictadura, como estamos viendo a Constitución. Y algo importante que quiero destacar a los españoles. El problema de estas constituciones materiales, que no cumplen las funciones para lo cual se concibe una constitución, que es la de separar los poderes del Estado para evitar los abusos del poder, estas constituciones permiten no solamente la arbitrariedad, como sucede en España y en Venezuela, no solamente el abuso de poder, como sucede en España y Venezuela, sino que además ese poder, que carece de control y de límites, sea más acentuado en el Ejecutivo a conveniencia del Estado. Por eso aquellos que temen que en España vayamos hacia, como dicen, una república bolivariana, la Constitución de Venezuela está amparada, copiada de la Constitución española, porque tiene pretextos materiales, porque aquello que promulga es inalcanzable. Y la arquitectura institucional, únicamente hasta ahora, el equilibrio de poder que existía en España era en las ambiciones de los propios candidatos que se postulan para presidente. Como hay varios jefes de los partidos políticos en España y todos entre sí quieren llegar al máximo poder del Estado, que es el Ejecutivo, pactan entre ellos y por lo tanto se deben esos favores. Eso hace que la corrupción sea el factor de gobierno. Pero esto puede dar un paso más. Y ese paso más es de todas perfeccionar un Estado autocrático, rotatorio, es decir, una dictadura completa y sin ningún tipo de cortapisa. Porque la Constitución española no separa los poderes del Estado, lo repito. Y para aquellos que me digan, ¿y a mí qué más me da?, y tengan tanto miedo de Venezuela, que sepan que solamente hace falta un paso muy pequeñito para que la Constitución material vaya desarrollándose en la única dirección en la cual se han desarrollado las constituciones materiales, en auténticos regímenes totalitarios y dictaduras. En cambio, cuando una Constitución establece los poderes separados del Estado, cuando una Constitución separa de origen los poderes del Estado, el poder ejecutivo, por mucho que quiera, no puede aglutinar en sí las funciones que le corresponden al legislativo. Por eso es tan importante la democracia formal, por eso es tan importante que una Constitución haga lo que nació para ser, separar los poderes del Estado y por lo tanto instituir inquebrantablemente un régimen democrático. Sin ella, es muy probable que vayamos hacia unas oligocracias totalitarias rotatorias. Señor Zapatero, cuando usted quiera, ya le digo, un debate conmigo para ver, sin haber estado en Venezuela, si realmente conozco o no el sistema venezolano y si es o no una dictadura. Y sin haber sido vicepresidente nunca de España, ni quiero ni pretendo serlo. Solamente pretendo que personas como usted no vuelvan a destruir este país guiados por la corrupción, la ambición y exclusivamente el beneficio personal. Un saludo y libertad colectiva.